Paso 1. Llegar a este vídeo. Ya tienes lo necesario para triunfar en Punishing Grey Raven. Buenas Tiburinos, soy Tiburion y vamos con los primeros pasos del Punishing Grey Raven actualizados con sus cambios de 2022. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro qué necesitamos para empezar en PGR. Un equipo para poder avanzar en el juego. Esto significa que necesitamos al menos un DPS lo bastante fuerte para matar a los enemigos y un tanque y healer con sus habilidades de apoyo llamadas QTE para curarnos y que nos aumente el daño. Lo primero, avanzar. El juego te obliga de la manita a pasarte todo el capítulo 1 para explicarte todos los sistemas y contarte la historia del juego. Básicamente, eres el comandante que lleva un dispositivo que permite a los constructos luchar sin preocuparse de la infección del virus. ¿Qué es un constructo? ¿Qué es el Punishing Virus? ¿Y cómo lo haces para que no les afecte? En otro vídeo, esto es una guía básica. Una vez lleguemos al 1.12 y le partamos la madre al primer boss del juego, desbloquearemos el gacha. Pero antes de llegar al gacha, habremos desbloqueado otros sistemas de equipamiento y memorias que vamos a ir obteniendo. La forma eficiente de avanzar como novato es la siguiente. Equípate lo que te regale el juego, pero no subas nada de nivel. Excepto si te obliga el tutorial, eso sí, hombre, tampoco hay drama. Y cuando llegues al gacha, es importante que solo hagas la tirada inicial, obtengas a Nanami y sigas jugando hasta el 2-3. El juego te regala un arma de 4 estrellas para los 3 personajes iniciales. Pero en este vídeo voy a enseñar la forma de obtener cualquier arma de 4 estrellas del juego, como por ejemplo la de Nanami. Tenéis que obtener 3 materiales de mejora de arma como estos, el morado, y reciclarlos con el botón de abajo izquierda. Con ello obtendréis 450 materiales de la tienda para comprar cualquier arma del juego. Esto se puede hacer también con los materiales para subir las memorias de nivel, los memory chips, pero no es eficiente. No hagáis prueba, ceñidos al vídeo. Entonces, en este punto mínimo vais por el capítulo 2-3. Habéis desbloqueado la tienda y habéis comprobado cómo se puede comprar cualquier arma de 4 estrellas para un personaje nuevo. Tenéis ya memory chips de 2 y 3 estrellas para al menos 2 de tus personajes y la energía para jugar cargadita de tanto en Level Up. ¿Y ahora qué? Nivel 20. Ese es tu objetivo, y para ello vamos a seguir avanzando en el modo historia con lo que tenemos. El tutorial va a insistirte en que juegues fases de recursos para conseguir más objetos para subir a tus personajes, pero has de resistirte por ahora. Este es un buen momento para hablar sobre la importancia de las misiones diarias. Es vital que todos los días completes los 100 de actividad para conseguir tus 30 Black Cards diarias, junto con las Black Cards semanales de los modos Phantom Pain y War Zone. Son tu fuente de pulls para el juego. Más sobre ello cuando nos incumba. En la tienda, todos los días hay que comprar el Skin Points por 600 Cogs. Sí, como el Nier Automata, las monedas son tuercas. Si quieres puedes comprar otra cosa, pero yo te recomiendo mantener el gasto de Cogs bajo. Y hay que tocar a nuestro secretario, sí, hacer clic en interactuar y de nuevo tocar a nuestro secretario dentro del menú de interactuar. La misión solo cuenta el toque dentro del menú de interactuar. Una vez llegamos a 2.7 comenzamos a encontrarnos el requisito de poder de batalla más elevado de lo que tenemos a nuestro personaje, que es nuestro DPS principal en este momento. Entonces, en este punto es donde voy a explicaros el gacha de novatos. En el menú, seleccionáis la opción Research and Development, R and D, y veis que las opciones de inicio son Base, Event y Transcendant. Olvidad la existencia de Transcendant por ahora y centraos en Base y Event. Event es donde vamos a pulear por los nuevos constructos y waifus de evento que nos interesen, y Base es lo que nos incumbe ahora mismo. Dentro de Base tenemos 3 tipos: Construct Research, el primero, Target Weapon Research, el segundo, y Weapon Research normal, el tercero. El primer y el tercer banner son de los que obtenemos moneda gratuita si logueamos consecutivamente durante 4 semanas. Y cuando estos regalos terminan, vuelven a empezar, regalándonos cada 7 y 21 días tickets de constructo para un pool y cada 14 y 28 días tickets de arma para un pool. El juego te regala un pool de cada banner cada 28 días, que no es mucho.
Si has elegido cambiar de personaje y jugar con lo que te apetece, porque lo más importante que existe es el waifu sobre utilidad, tienes que seleccionar en el primer banner dentro de Base, Construct Research, y una vez dentro de ese banner es muy importante que solo hagáis pulls con la moneda gratuita de las misiones y conservar las Black Cards para los personajes de eventos. La forma de utilizar este banner es el siguiente. A la izquierda, donde pone Change Set, elegimos un personaje que queramos y hacemos nuestro pull de 1 en 1, cosa que explicaré un poco más adelante. En mi caso, voy a intentar conseguir una versión distinta de Lucía, como primer objetivo. Este banner te asegura el personaje al menos cada 10 tiradas. Una vez conseguido el primer personaje, es muy importante que cambiemos el target a la izquierda de nuevo. En mi caso, voy a elegir ahora a Liv Lux, aunque no voy a tener éxito para sacarla. Como por lo menos habremos sacado un personaje por el garantizado ya que teníamos más de 2500 tickets para el gacha en este punto, procederemos a equipar a nuestro nuevo personaje. Ya sabéis, rompéis 3 armas moradas de leveo, 3 Weapon Enhancers morados y compráis un arma para el nuevo personaje, y entonces leveáis ese arma morada. No leveéis las armas de base que traen los constructos de rango A. Es importante también que os aseguréis de que tenéis en vuestro personaje equipadas las Memory Chip de mayor estrellas que hayáis conseguido hasta el momento. De esta forma, su poder de combate, que es el requisito para seguir avanzando en el modo historia, aumentará. Lo llamo requisito para ir holgado, porque puedes pasarte los mapas aunque tengas menos poder del requerido. Para principiantes es mejor subir los Memory Chips de los slots 4, 5 y 6, que son los que dan ataque a nuestros constructos, siempre priorizando subir solo los de 5 y 6 estrellas. No olvides subir de nivel a tu nuevo personaje o al que lleves como principal, sube si te hace falta solo un set de 4 estrellas de Memory Chips, y súbele las habilidades al subir de nivel al personaje, y así continúa avanzando hasta 2.9. Una vez desbloqueado 2.9 vamos a llegar al primer mapa de recursos que sí que tenemos que farmear activamente, y es el que más veces vamos a jugar a lo largo de toda nuestra vida como jugador de Punishing Gray Raven. La primera vez puedes jugar el mapa hasta 8 veces, o solo una ronda, puesto que el juego tiene un modo limpiar. Cuando termines tu elección, usa el autoclear para pasarte el mapa otras 9 veces y recoge los recursos. En este punto ya deberías ser nivel 20 y haber desbloqueado el modo guía. Este modo es un nuevo modo implementado para ayudar a los jugadores nuevos a desbloquear el contenido. En Punishing Gray Raven, el nivel de comandante hasta el nivel 80 sirve para ir desbloqueando cosas y aumentar el nivel máximo de tus constructos. Pasado ese nivel, ya es un poquito cuestión de flexeo. Con nuestros nuevos recursos del mapa Equipment Overclock Material, que es el que he dicho que hagáis autoclear de 9 veces, podremos ir a nuestro personaje y aumentar los niveles de mejora de las armas y los Memory Chips. Y tras hacer estos primeros overclocks, nos dirigimos al modo guía y en este modo podemos hacer 3 cosas. Recoger las recompensas por jugar, seleccionar un mentor que nos regalará un Memory Chip si se estira el rácano, y seleccionar misiones que al cumplirlas nos darán una cantidad masiva de experiencias semanalmente. Y de nuevo volvemos a la historia para seguir avanzando. Al pasarte el mapa 2.11 desbloqueas el modo Memory Rescue, una excelente forma de conseguir un set de memorias de 5 estrellas para tu personaje. Puedes completarlo a tu ritmo o al nivel que te recomienda si te gustan los retos, pero por ahora lo importante es seguir empujando en la historia. Aunque el primer mapa de Memory Chip Rescue es uno de los requisitos para que te den gratis el arma de 4 estrellas de Nanami, uno de los personajes que te regalan en el tutorial. Cuando hayas terminado el mapa 2.12 es un buen momento para visitar los objetos y buscar el ticket de constructo de rango S. Nuestras opciones son Lee, que es un DPS, Liv, una support, Kamui, tanque, Karenina, DPS y Nanami, tanque. Estos personajes tienen la peculiaridad de que no se pueden conseguir los fragmentos para subirlos de rango S a SS o triple S tan fácilmente como los que empiezan en rango A. Tienen un comienzo más fuerte, pero escalan más despacio a las potencias máximas. Y debido a la naturaleza del juego y la tiranía de números en la que se basa el sistema de daño, no recomiendo centrarse en uno de estos personajes. Mi recomendación es elegir a Kamui o Nanami de tanque o Liv de support. En mi caso voy a elegir a Kamui. Lo subiremos de nivel, le subiremos las habilidades y vamos a nuestras armas.
Reciclamos los 3 ítems que expliqué más arriba y conseguimos esos 450 chips de arma 4 estrellas. Buscamos el tipo de arma de nuestro personaje haciendo clic en el icono del arma para buscar la que diga abajo Applicable Members Kamui, en este caso Kamui Tenebrion, y la compramos. Volvemos al menú de personaje y le equipamos esta nueva arma, la subimos al máximo y le hacemos overclock y la volvemos a subir al máximo. Ya solo resta cambiar el equipo cuando empecemos en el siguiente mapa y seguir jugando la historia. El objetivo ahora es llegar al mapa 5-7, que es el mapa en el que desbloqueamos el modo Phantom Pain Cage, en el que nos enfrentaremos a jefes para obtener moneda para hacer más pulls en el gacha. La bolita que aparece en la parte inferior de tu menú principal son unas misiones de novato para que consigas también un comienzo más fuerte. Una de las formas de fortalecer un personaje es subirlo de clase o letra. El tercer día de login, el juego nos da fragmentos para subir por ejemplo al Leaf y con ello podemos subirla hasta rango A, aumentando así sus atributos de vida, ataque, defensa y crítico. Quizá hayas notado que tanto las armas como los chips, como los personajes, cuando los subes de categoría o les haces overclock, los números que aparecen son muy bajos y a la izquierda aparece la palabra Growth, crecimiento. Esto se debe a la funcionalidad del juego en respecto a la potencia base. Este es un rollo largo que mejor escúchalo mientras vas avanzando hasta el mapa 5-7 y ponme de podcast en este punto. Punishing Gray Raven utiliza un sistema de multiplicadores para todo. Para los personajes y sus atributos, para las armas, para los memory chips, para las habilidades, para todo. Este sistema multiplicador significa que los componentes de 6 estrellas van a ser siempre los mejores del juego, superando incluso a un 5 estrellas al máximo, aunque el de 6 estrellas todavía no esté en su nivel máximo, incluso antes de alcanzar el máximo de overclocking. Este sistema no es tan así en los constructos a largo plazo. Los constructos del tutorial están en rango B, y son los únicos que empiezan en rango B. Y te regalan los fragmentos para subirlos a rango A. Los rangos de inicio de los personajes pueden ser A o S. En el caso de los constructos, el rango de inicio determina el poder inicial máximo que se puede obtener cuando alcanzas el nivel máximo. Cuando seas nivel 80 o superior de comandante, podrás subir tus constructos al 80, que es su nivel máximo, y ver la diferencia entre un rango A nivel 80 y un rango S nivel 80 muy fácilmente. ¿Dónde está la pega? Todos los personajes de rango A tienen farmeo gratuito infinito en el modo interludio, que se desbloquea en el nivel 3-8 del modo historia. El interludio es al mismo tiempo la historia de tus personajes, para conocer un poquito su pasado, y además el mapa de farmeo donde puedes conseguir sus fragmentos gratis se desbloquea también en este modo. Suponiendo el avance de fragmentos requeridos para cada clase, te puedo decir que con 10 fragmentos subes un personaje de rango B a rango A. Esto solo se aplica para el tutorial, así que olvídalo realmente. Y ahora, con 20 fragmentos subes un personaje del rango A al rango S, con 30 fragmentos al rango SS y con 90 fragmentos al rango triple S. Hay un rango triple S Plus, pero creo que para cuando llegues allí ya no estás en los primeros pasos. Como el interludio nos deja conseguir 2 fragmentos diarios, esto significa que en 10 días puedes subir un personaje de rango A a rango S. Pero es que en 15 días más, solamente en un mes, ya puedes subir un personaje del tutorial a rango SS. Pero es que además, después de un total de 70 días entrando todos los días al interludio a recoger fragmentos, puesto que tiene un botón de autoclear, no hay ni siquiera que matar nada, podemos tener el personaje del tutorial a triple S. Puede que 2 meses de juego te suenen a mucho, pero estamos hablando de que la mayor potencia que se puede adquirir en el juego, que le puede alcanzar un personaje del tutorial además, simplemente la consigues con entrar y recoger sus fragmentos gastando 60 de la energía que se recarga gratis todos los días. Este sistema gratuito para subir fragmentos no está disponible para las versiones que empiezan en rango S, siendo sus únicas formas de conseguir fragmentos el gacha y el Phantom Pain, que es el sistema de bosses que además tiene una limitación de cuántos fragmentos podemos comprar a precio reducido, y su coste además avanza a más fragmentos compramos. Y después de este podcast tienes una pregunta: ¿me renta entonces centrarme en los rangos A o en los rangos S?
Más adelante, cuando puedas jugar los modos Warzone y Phantom Pain, te encontrarás con que tienen dos formas de dar recursos. La primera es jugándolos, y te sirve cualquier personaje y equipo. Si te pasas los mapas, consigues las recompensas semanales. Y la segunda forma es el puntaje, para obtener moneda de compra de fragmentos. Para conseguir mejores puntajes te hacen falta personajes más fuertes. Por ello, mi recomendación a largo plazo para estos modos permanentes y otros temporales de eventos que puedan llegar es centrarte en personajes de rango A y subirlos de rango con los fragmentos gratuitos diarios del interlude. Y llegados a este punto, puede quizá que necesites escuchar otra vez, porque esto es un poco denso. Volvemos al gacha. ¿Recuerdas ese gacha de constructo donde elegías qué constructo de rango A querías que apareciese cada 10 tiradas? En efecto, todos los personajes de rango A de ese gacha tienen sus fragmentos farmeables gratis en sus respectivos interludios. Ahora mismo, a septiembre de 2022, tienes 14 personajes distintos de rango A en los que elegir para subir a rango triple S gratis en sus interludios jugando poco a poco y entrando todos los días. Pero Tibu-sensei, yo quiero jugar personajes de rango S, mi waifu está allí. Bueno, ¿he dicho en algún momento que haya que gastar moneda de gacha para subir a rango triple S o rango A? No. Puedes usar la moneda de gacha para conseguir todos los fragmentos que quieras de tu personaje de rango S cuando este esté en el banner de evento. Lo importante es que recuerdes que solo te garantiza sacar el rango S cada 60 tiradas, que son 18.000 Black Cards. Un detalle también a tener en cuenta es que los dupes se transforman automáticamente en fragmentos. Un dupe de rango A son 18 fragmentos, el farmeo de 9 días, y un dupe de rango S son 30 fragmentos. Esto significa que para subirlo de S a SS tenemos que sacarlo otra vez, y para subirlo de S a triple S tenemos que sacarlo 4 veces en total, la primera para la doble S y las otras 3 para la triple S. Son muchas tiradas para aspirar a tanto. Si tienes 36.000 Black Cards, puedes empujar hasta las 120 tiradas. Personalmente te recomiendo que saques tu waifu de rango S y pares ahí, porque la verdad 36.000 tiradas es mucho farmeo. Pero oye, si puedes, puedes. Y ahora vamos a la parte de ¿qué no te estoy contando? Los memory chips de 6 estrellas se farmean en eventos y en los mapas de recurso cuando desbloquees los niveles 4 y 5 del mapa de farmeo, que simplemente es que sigas avanzando historia. Como dije al principio del vídeo, el objetivo de PGR es avanzar historia. Y los personajes de rango A los subes a triple S gratis. ¿Dónde está la trampa? Las armas. No te he hablado de las armas hasta ahora. ¿Recuerdas todo el rollo de que el juego es una tiranía de números y multiplicadores? Bueno, pues resulta que la única forma de alcanzar el top del juego es equipando a su personaje con su arma de 6 estrellas. Y para conseguirla hay que hacer pulls en el banner Target Weapon Research, con Black Card, sí. Lo bueno es que puedes seleccionar qué arma de 6 estrellas quieres, y mientras la consigues, el juego va a darte armas de 5 estrellas para ese personaje. Lo normal, salvo que tires directamente con 7500 Black Cards del tirón y la consigas, es que consigas 4 veces las armas de 5 estrellas por el camino antes de conseguir la versión de 6 estrellas de tu personaje. Las armas 5 estrellas son genéricas para todas las versiones del personaje que quieres obtener su versión de 6 estrellas, y el arma de 6 estrellas es equipable por todos, pero específica de tu personaje. Significa que aunque se la pueda equipar y le dé los atributos, no va a darle los beneficios porque a menudo están vinculados con la sinergia elemental de ese personaje. Esto además significa que si quiero la katana de Lucía Down, Inverse Shadow, voy a conseguir posiblemente 4 Kuji no Sadas en el proceso. La Kuji no Sada se la puedo equipar a cualquier versión de Lucía y también se la puedo equipar incluso a Vera. Cuando consiga Inverse Shadow, lo que voy a hacer con mi Kuji no Sada es dársela a otra versión distinta. Esto, aunque no parezca positivo, porque cuando lleguemos como nuevos jugadores al Phantom Pain, vamos a tener que utilizar distintas parties para poder derrotar a todos los jefes. Pero podremos usar a una Lucía distinta con la Kuji no Sada que nos han dado para derrotar las dificultades fáciles y la Lucía Down con la Inverse Shadow de 6 estrellas para las dificultades finales.
El modo Phantom Pain solamente te deja que cada personaje combata 5 veces en cualquiera de los bosses y hay que hacer 15 batallas en total. Aunque cuando eres nuevo jugador, yo te diría que tu objetivo es hacer 12 y que hagas las primeras 4 dificultades de cada uno de los bosses y ya, cuando avances poquito a poco, verás cómo eres capaz de enfrentarte a la quinta dificultad. Y para cerrar este largo vídeo sobre el comienzo de Punishing Gray Raven, voy a deciros de forma aproximada los objetivos paso a paso. Avanzar en historia, siempre. Llegar a los niveles 20, 40 y 60 para desbloquear todos los modos importantes del juego. Al 40 se desbloquean los eventos, y además, del 60 al 80 cada 5 niveles iremos desbloqueando algo nuevo. Si tienes interés o necesitas alguna explicación sobre los modos que se van desbloqueando, dímelo en los comentarios o vente al Discord y pregúntalo en su canal. Un placer, comandantes, y Tiburion out.